Bueno, chicos, buenas tardes, noches. Espero que se encuentren bien. Como lo hablamos, pues al finalizar la sesión del día de hoy, viernes 13 de noviembre, pues voy a hacerles un pequeño video con el fin de terminar de explicar algunas cosas que quedaron sueltas en relación a la teoría freudiana de la personalidad y el alcance, mejor dicho, que puede tener las etapas del desarrollo psicosexual dentro del establecimiento de la personalidad a la luz de la teoría de Freud. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, pues tratando de retomar un poco lo que estábamos hablando, la personalidad cuenta con tres grandes estructuras que son el ello, el yo y el superyo. ¿Listo? Que el yo y el superyo actúan con el fin de retener o de modular al ello, que es el conjunto de impulsos, el conjunto de aquellas fuerzas que nos llevan a actuar, ¿sí? Que esos impulsos están organizados en el impulso de vida y en el impulso de muerte o de destrucción, y que la función del yo y el superyo es regular dichos impulsos a la luz, pues, del funcionamiento social. Adicionalmente, habíamos mencionado que la sexualidad juega un rol bastante significativo en la teoría de Freud, porque centra casi que todo su andamiaje teórico alrededor del desarrollo sexual, y específicamente propone unas etapas del desarrollo como lo son la oral, la anal, la fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. En esencia, la etapa oral pues se caracteriza por contar con la boca como la principal zona erógena, es decir, como la principal fuente de placer. Allí la succión, ¿sí? Todo lo que llegue de alguna forma a través de la boca del niño, del infante, hasta aproximadamente 1 año, 2 años, se vuelve algo placentero. ¿Listo? Entonces, cuando hay algún tipo, les estaba mencionando que cuando hay algún tipo de disrupción en esa dinámica oral, durante esa etapa oral, es que comienzan a generarse dificultades en la personalidad. Cuando hay de pronto algún tipo de trauma o algún tipo de evento traumático durante este periodo, o algún hecho significativo, es que comienzan a generarse las fijaciones durante estas etapas, y allí comienzan a desarrollarse ciertas características. Entonces, muchas veces encontramos que la oralidad está muy asociada con personalidades de orden dependiente. Entonces, el tema de la dependencia, de la succión, del estar ahí, va asociado mucho a personalidades con características dependientes. Posteriormente, la etapa anal se caracteriza por el control de esfínteres, ¿sí?, que interfiere con la gratificación que obtiene el niño al momento de realizar sus necesidades. Entonces, allí es donde se impone el principio de realidad versus el principio de placer. Entonces, debo controlar mis esfínteres, debo controlar la posibilidad de hacer mis necesidades, ¿sí?, versus a la gratificación que significa poder hacerlo. Entonces, en esa etapa es donde comienza a generarse una autorregulación, y nuevamente, igual como en el caso anterior, cuando hay algún tipo de dificultad o algún tipo de intromisión o algún tipo de, llamémoslo, de trauma durante esta fase anal o algún tipo de hecho significativo, es donde comienzan a fijarse ciertas características que posteriormente van a marcar la personalidad de ciertas personas. Entonces, en el caso de la oral, hablábamos que había las características de dependencia. Cuando hablamos de la anal o las fijaciones en la etapa anal o ciertas fijaciones en esa etapa, se habla de las personalidades que posteriormente son o que tienen unas características muy relacionadas a ser personas que les gusta mantener el control, que son perfeccionistas, que les gusta mantener absoluto dominio sobre todas las cosas y que las cosas estén exactamente como les parece. De igual manera, las fijaciones en la etapa anal se asocian con personalidades tacañas, con personas que les gusta retener, que no les gusta compartir, justamente por esa símil, esa metáfora, pues, de la deposición del cuerpo. Entonces, el niño, en el momento de retener, ¿sí?, el momento de retener y luego hacer su necesidad, de luego hacer su necesidad, está muy asociado, luego se sublima o se transforma, mejor dicho, en la etapa adulta, a esa misma característica del retener. Entonces, el no dar, el no soltar nada, el no soltar dinero, el no soltar este tipo de cosas. Entonces, de allí pues que se asocie fijaciones en la etapa anal a personas muy perfeccionistas o personas que pues tienen características de pronto de no ser muy generosas. Sobre los 4 o 5 años aparece la etapa fálica, que es donde comienza a configurarse el complejo de Edipo,
se desarrolla el super yo, ¿sí? Con la resolución del complejo de Edipo, es donde aparece lo ético, lo moral, lo mal visto. Entonces el niño se enamora de su madre, pero por la moral, por la ética, entonces ese complejo se comienza a elaborar. Y luego la etapa de la latencia y de la genitalidad es donde comienza a sublimarse el instinto sexual, es decir, se transforma ese instinto de sexualidad con el cual viene el niño y se adapta a actividades socialmente aceptadas. ¿Listo? Entonces, la etapa de latencia y genitalidad, donde ya es la adolescencia y la adultez, pues se caracteriza por la consolidación de las formas o de las dinámicas psicosexuales que ha desarrollado el niño en las etapas previas. Entonces, si hubo una fijación, por ejemplo, en la etapa oral o en la etapa anal, o incluso en la fálica, eso se va a reflejar más adelante en la etapa de la genitalidad o en el desarrollo de la edad adulta en las personas, en ciertos rasgos, en ciertas características de la personalidad. Entonces, esto era lo que quería pues terminar de pronto de tomar o de abordar con ustedes en relación como a las etapas del desarrollo psicosexual propuestos por Freud. Ya ahora en un rato voy a hablar un poco acerca de algunas ideas básicas dentro del psicoanálisis de Carl Jung. ¿Listo? A partir pues del documental que ustedes han podido ver y de algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Muchísimas gracias.